Buenos días, mi nombre es Rocha Contreras Fabián y entre mi equipo y yo les vamos a explicar sobre principios de transferencia de momento lineal y balances globales para la materia de fenómenos del transporte. Primero que nada vamos a explicar un poco sobre ecuaciones diferenciales de momento lineal. En estas, el flujo y comportamiento de los fluidos reviste gran importancia en muchas de las operaciones unitarias de ingeniería en procesos. Un fluido puede definirse como una sustancia que no se resiste de manera permanente. La deformación causada por una fuerza y por tanto cambia de forma. En este texto se considera que los gases, líquidos y vapores tienen las características de los fluidos y que obedecen a muchas leyes comunes. La mayoría de los líquidos son incomprensibles. Los gases se consideran como fluidos comprensibles. Sin embargo, si los gases se sujetan a porcentajes pequeños de cambios de presión y temperatura, sus cambios de densidad serán poco considerables y se les puede clasificar entonces como fluidos incomprensibles. Como toda la materia física, un fluido está compuesto por un número extremadamente grande de moléculas por un volumen unitario. Una teoría como la teoría de la cinética de los gases o la mecánica estadística trata el movimiento de las moléculas como en el término de grupos estadísticos y no de moléculas individuales. En ingeniería lo que más interesa es el comportamiento, ya sea en conjunto o microscópico de un fluido, y no el comportamiento molecular individual o microscópico. En la transferencia de momento lineal se trata el fluido como una distribución continua de materia o como un continuo. Este tratamiento es válido cuando el volumen más pequeño de fluido contiene un número de moléculas lo bastante grandes como para que el promedio estadístico sea significativo y las propiedades macroscópicas del fluido como la densidad, la presión, temperatura, etcétera, varían un poco de manera continua de un punto a otro. El uso de las ecuaciones diferenciales de momento en continuidad es un producto de la ley de conservación de la masa que manifiesta que en un conducto o tubería, sin importar su sección, mientras no exista la derivada o la cantidad de fluido que entra por uno de sus extremos debe salir por el otro. También de forma matemática, la carga eléctrica se crea ni se destruye ni se transforma de positiva a negativa ni al revés, por lo que la carga eléctrica es contenida a un volumen que se modifica si no es por lo que se añade o se extrae de la carga. Bueno, ahora tenemos el análisis dimensional de la transferencia de momento lineal. El momento lineal o cantidad de movimiento es una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos relacionando su masa y su velocidad. Es decir, se refiere a la que se presenta en los materiales en movimiento como el flujo de fluidos, sedimentación y mezcla. Y este se clasifica en dos tipos: movimiento lineal uniforme con velocidad constante o aceleración a cero, o movimiento lineal no uniforme con velocidad variable o aceleración distinta de cero. Ok, el análisis dimensional de las ecuaciones diferenciales se denomina como que la ecuación tenga las mismas unidades de medida. Esta es la relación entre dos términos en una ecuación en una cantidad adimensional. Debemos de conocer el significado físico de cada término de la ecuación para obtenerse una interpretación física de todos los parámetros o números adimensionales que se forman. Uno de los números adimensionales es el número de Reynolds, que es útil para la correlación y poder predecir fenómenos de transporte en flujo laminar y turbulento. La ecuación se puede determinar en números adimensionales, pueden manejarse para correlación de datos experimentales de la situación física considerada, como lo es en la siguiente ecuación. Bueno, para esto, el término del lado izquierdo de la ecuación representa la fuerza de inercia y los términos.
El lado derecho representa respectivamente la fuerza de gravedad, la fuerza de presión y la fuerza de viscosidad o viscosa. Y al dividir cada término de las ecuaciones de la fuerza de inercia, que es V2 sobre L, se obtienen los siguientes grupos adimensionales, que es la tabla de abajo, lo de fuerzas de inercia sobre fuerza de gravedad, que es el número de Freud, el número de fuerza de presión sobre la de inercia, que es el de Euler, y el número de fuerza de inercia sobre el de viscosidad, que es el de Reynolds. Análisis dimensional mediante el método de Buckingham. Este método que se basa en la obtención de números adimensionales importantes a partir de las ecuaciones diferenciales básicas. Indudablemente es el más adecuado. En muchos casos no es posible formular una ecuación diferencial aplicable al caso en cuestión. Se requiere un procedimiento más general que se conoce con el nombre del método de Buckingham. Este procedimiento se inicia con la lista de las variables importantes del problema físico que se estudia y después se determina el número de parámetros adimensionales que puede resultar de la combinación de variables aplicando el teorema Pi de Buckingham. Para el ejercicio, bueno, tenemos que las presiones se expresan en diversas unidades, como libras sobre pulgada cuadrada, Dina sobre centímetro cuadrado y Newton sobre metro cuadrado. Y otras más que aparecen en el apéndice. Bueno, sin embargo, también es común expresar presiones en términos que ejerce la misma presión que las presiones que presentan. Usando la ecuación que relaciona presión y la altura con un flujo al despejar H, que es la carga en M. Considerando que la presión de una atmósfera normal es de 101.325 kilonewton sobre metro cuadrado, procédase a lo siguiente. Bueno, tenemos que para el inciso A es transformar esta presión a carga en M de agua a 4 grados centígrados, y para el inciso B tenemos que se debe de transformar esta presión a carga en metros de mercurio a 0 grados centígrados. Primero que nada debemos de analizar lo que es la ecuación que dice que H, carga, es igual a presión sobre densidad por metros. Para unidades del sistema inglés tenemos que H es igual a presión por gravedad sobre densidad por gravedad por pies. Para la solución del inciso A tenemos que la densidad del agua a 4 grados centígrados, de acuerdo con el apéndice, es de 1000 gramos sobre centímetro cúbico. Esto es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituyendo estos valores en la ecuación, tenemos que H es igual a P sobre la densidad por gravedad. Entonces tenemos que 101.325 por 10 a la 3 sobre 1000 por lo que es la gravedad 9.8665. Esto es igual a 10.33 metros de agua a 4 grados centígrados. Para el inciso B, tenemos que la densidad del mercurio, revisándose en el apéndice, tenemos que es 13.5955 gramos sobre centímetro cúbico. Para representar P, iguales a los flujos,
la ecuación puede reordenarse como el siguiente parámetro, que tenemos que P es igual a densidad del mercurio por la altura del mercurio por la gravedad. Y esto es igual a P, densidad del agua por la altura del agua por la gravedad. Entonces, sustituyendo H por H del mercurio en la ecuación y sustituyendo los valores ya conocidos, tenemos que HGC es igual a la densidad del agua sobre la densidad del mercurio por la altura del agua. Esto es igual a 1 sobre 13.5955 por 10.33. Esto es igual a 0.760 metros de mercurio. Ok, y aquí tenemos las referencias. Y por su atención, gracias.